White, dying of inner. Ah, Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarles un poco sobre diferentes algoritmos de agrupamiento no supervisados muy comúnmente utilizados, donde pues, haremos un par de gráficas, un par de tablas, mostrarles cuáles son los paquetes necesarios para hacer uso de estos algoritmos y pues hacer una pequeña plática, una pequeña charla sobre sus beneficios o sus contras. Pues aquí tenemos un pequeño archivo ya elaborado previamente. Los tres algoritmos que deseo mostrarles, conversar un poco sobre ellos, son dbScan, algoritmo basado en densidad, igualmente el HDBScan también es un algoritmo basado en densidad, pero a diferencia del dbScan utiliza una jerarquía para poder obtener el mejor clustering. Igualmente tenemos MIMS, un algoritmo basado en centroides para poder determinar los puntos que van a pertenecer a cada clustering. Comencemos. Para ello voy a utilizar, para este análisis utilizaré diferentes datasets que nos provee R. Uno de ellos es el muy conocido Iris. Vamos a cargar primeramente la librería dbScan, que es para llamar o utilizar la biblioteca dbScan para llamar a dbScan y HDBScan. Cargamos la información de Iris. Podemos observar que Iris tiene tres diferentes variables llamadas setosa, versicolor, virginica. Cuando me refiero a variables es cada una de las informaciones de la tabla hace mención o está caracterizado por tres diferentes variables. Podemos observar también los datos que pertenecen a Iris. Vemos que hay 4 diferentes columnas. Cada una de estas informaciones pues nos induciría en qué especie pertenece, ¿verdad? Setosa, virginica y versicolor. Entonces vamos a tratar un problema de 4 dimensiones, donde podemos observar que no es posible mostrar 4 dimensiones al mismo tiempo, pero utilizamos este pequeño código para poder hacer el gráfico que tenemos aquí a la derecha y demostrar las tres diferentes grupos que debemos o deberán los tres algoritmos pues diferenciar. Para ello, para poder hacer los colores, pues, utilizo la quinta columna de dataset y en los primeros 4, por supuesto, es la información en las 4 dimensiones para poder hacer el gráfico de Iris. Tenemos 150 datos, 50 observaciones. Bueno, estos algoritmos no supervisados, excepto K-means, se basan en la distancia entre cada uno de los puntos. Digo, K-means no utiliza la distancia per se como tal porque lo que hace es calcular centroides, poder determinar a cuál centroide está más cercano a cada uno de los puntos. No es en sí observación versus observación, como sería HDBScan, por ejemplo. Entonces veamos qué pasa con dbScan o Density Based Algorithm. dbScan necesita pues, los datos con que estamos trabajando, un epsilon, es decir, una distancia mínima a cada uno de los puntos para poder formar lo que se llama los core points.
cada uno de los core points van a ir enlazándose para producir lo que es la densidad. En otro vídeo podemos hacer una explicación más exhaustiva de dbScan. Por momentos, entonces tenemos los datos, que son las primeras 4 columnas. Iris, utilizaremos, o de dónde podemos obtener el epsilon mínimo y el número de puntos de núcleo, o mejor dicho, cuántos vecinos necesita para formar un core point. Bueno, ¿por qué 3? Se puede colocar más, por supuesto. Veamos aquí, dbScan ya posee una función que nos permite analizar un poco cuál sería el óptimo, o el epsilon óptimo. Entonces, para ello hacemos el llamado a la función que tenemos acá, knn_displot. Marco mediante esta línea horizontal cercano al 0.5. Podemos observar aquí el cambio se produce alrededor del punto 55 o punto 45. O sea que aquí, en este cambio que tenemos acá, deberá de estar nuestro epsilon adecuado. La distancia mínima. Bien, otra manera de poder, grosso modo, obtener qué distancia utilizar, podemos ver mediante un cálculo de la distancia entre los puntos. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Función calcular de manera predeterminada la distancia entre los puntos de Iris utilizando una métrica euclidiana, la comúnmente utilizada. Voy a mostrar las primeras 8 filas solamente. Y si fijan acá tenemos muchas distancias, .5, .51, .64, .14, .61, son las que pertenecen, si recuerdan, a la especie setosa. No necesariamente ese epsilon es el mismo que se deberá utilizar para la otra variable, el otro grupo, la virgínica, por ejemplo. Pero dbScan no es posible cambiarle la densidad, que es una de sus desventajas. La densidad que varíe por grupo, algo que HDBScan le mejora. Entonces, al final podemos utilizar ese punto 50, punto 55 como una referencia. Si el programador o el analista lo cree conveniente, se utiliza otro valor, por supuesto. En mi caso, utilizo un punto 55 por la explicación de esta distancia y el gráfico tenemos a mano derecha. Es vecinos, puede que sea más, puede que sea menos, pero no menos de 2, por supuesto. Vecinos para poder formar un core point. Veremos. Y vemos ya el análisis. Vemos los parámetros. Nos dice que se han formado 3 clusters, 6 puntos de ruido, es decir, valores que están fuera de estos grupos, muy alejados como para formar parte. 6 puntos de ruido, noise points, 3 grupos. Sabemos de antemano, que eso no pasa en la vida real necesariamente, sabemos que debe haber 3 clusters. Y cada uno de ellos posee 50, 50 y 50 puntos. O sea que dbScan con los parámetros que le acabamos de pasar, pues se ha equivocado un poco. Podemos observar, utilizando un gráfico, solamente en 2 dimensiones, por supuesto. Aquí están los noise points, los puntos de ruido, un grupo, otro grupo color rojo y otro grupo color verde. Para poder obtener esos puntos, los colores, utilizo esto que tenemos acá. Llamo cuáles son los clusters. Me indica cuál sería 1, 2 o 3, por supuesto, cada uno de los grupos que dbScan reconoce como tal. Y se le suma 1 para poder
cambiar este valor de 0, es un noise point, un valor de 1 y poder obtener un color. El valor de color 1 pues sería negro. 0 más 1 nos queda 1, son esos puntos que tenemos por acá. Veamos una comparativa entre el valor real y el valor predicho por dbScan. Podemos obtener acá, debería de ser una línea diagonal aquí de 50, 50, 50. Entonces, donde no pudo ser capaz dbScan de decir lo que ya sabíamos, por supuesto, era en el tercero, en Virginica. Ya tenemos acá 50, 50. Lo mismo acá, se equivoca un poco según los parámetros que le colocamos. No pudo hacer la predicción correcta o el agrupamiento como nosotros lo esperábamos. Entonces, estamos ahora HDBScan, Hierarchical dbScan. Entonces, la diferencia, como ya mencioné, es que la densidad puede variar de grupo a grupo. Y no es necesario colocarle el valor del epsilon, sino que para ello solamente se necesitan los datos y también se necesita un punto mínimo, pero en este caso este 3, el parámetro que tenemos acá, min points, no es para formar un núcleo, sino que punto mínimo para poder formar cluster. O sea que este min points de HDBScan es completamente diferente, o tiene un diferente sentido que el dbScan. Veamos HDBScan. Obtenemos 2 clusters solamente y 0 puntos de ruido. Tenemos un grupo de 50 miembros y el otro tiene 100 miembros. Por supuesto, ya sabemos que algo tuvo que haber pasado para que HDBScan no reconozca un grupo completamente. El tercer grupo no fue capaz de reconocerlo. Esa es la manera de hacer el llamado. Recuerden, para los clusters, cada uno de ellos, como fueron marcados, 2, 1, o 3, o 4. Veamos unos gráficos acá. Son utilizados por HDBScan, lo que se llama el dendrograma, que es una especie de árbol donde se van formando un agrupamiento según la distancia entre cada uno de ellos. De manera simplificada lo tenemos acá, donde cada uno de estos colores varía según un clúster más grande. Vemos el valor de epsilon óptimo, que no es tomado en cuenta cuando es llamada la función, pero HDBScan internamente calcula cuál sería el óptimo. Según entonces HDBScan, pues solamente vamos a tener 2 clústeres. Este clúster de acá, que son estos miembros de aquí, y este otro que tenemos acá. En el anterior, en dbScan, nosotros utilizamos un punto 55, que sería esta línea de acá. Tenemos 1, 2 y 3. Pero HDBScan utiliza un diferente valor. Estos son utilizados en muchas ocasiones para poder decir cuántos miembros sería el número de clusters mejor a utilizar. Le coloqué 3, así que aquí hay más de 3, pues acá hay más de 3. Si le coloco más miembros o menos miembros, pues habría un cambio dependiendo de esta rama de acá. Veamos un gráfico de puntos. Aquí teníamos un punto de ruido en dbScan, aquí no lo reconoce como tal HDBScan. Y la tabla podemos observar que el Virginica completamente no pudo ser predicho o agrupado como uno solo. Veamos qué pasa con k-means. Podríamos utilizar una semilla de aleatoriedad, porque
cada vez que se corre k-means, los centroides que son aleatoriamente tomados, pues cambiarían de posición cada vez. Y por tanto, el agrupamiento puede variar un poco cada vez que se corre k-means. K-means es necesario, pues, los datos y el número de clusters que el analista, la persona llamando k-means, piensa que debe ser el número adecuado. Esto, pues, es bien subjetivo cuando no se sabe cómo sería el agrupamiento de antemano. Entonces hay una biblioteca, un paquete llamado FactorExtra que nos permite un poco determinar cuál sería el número óptimo de clusters o de grupos a considerar. Es el llamado a dicha biblioteca. Vamos a guardar o hacer un reescalamiento de los datos, eso es necesario. Y veamos cuál sería el número óptimo. Se hace uso de la técnica de bootstrapping para poder hacer un cálculo de muchas muestras. Le pasamos para ello, se fijan, los datos como tal, la técnica, en este caso es del algoritmo k-means, y observamos en la margen derecha acá que el número óptimo de cluster está entre 2 y 3. Realmente nos está marcando 2, como nos dijo HDVScan. El número óptimo sería 2. ¿Equivocado estará HDVScan? Sabemos que eran 3. Veamos aquí que este gráfico nos indica que son 2, como HDVScan nos mostró, pero sabemos que son 3. ¿Qué pasa si utilizamos el número de clusters como 3? Sabiendo, por supuesto, que ese es el valor correcto. Entonces llamamos a la función k-means los datos, el dataset, o JRFrame, si lo han colocado de esa manera. El número de clúster le pasamos que son 3. Vemos. Cuatro diferentes dimensiones. Cada uno de los grupos o de los clusters tienen 38, 50 y 62 miembros. El cambio en la varianza. 88.4 explicado. Vemos que los componentes disponibles pueden ser cuáles son los centros o los centroides para poder determinar esos tres diferentes grupos o clusters. Veamos un gráfico. Este gráfico en 2D nos permite ver los tres diferentes grupos marcados o los tres diferentes clusters por k-means. Y una pequeña tabla donde nos muestra que igualmente que HDVScan pues tuvo problemas con el grupo Virginica. Los tres diferentes algoritmos no supervisados han tenido problemas con el grupo Virginica. Unos más que otros, por supuesto. En el caso de HDVScan no logró detectarlo como tal, según los parámetros que le coloqué, por supuesto. Veamos las tres diferentes algoritmos con los datos originales. Aquí los tenemos. Fíjense bien que hacemos uso de un par para poder colocar dos filas, dos columnas de gráficos. Llamamos al set original, punto original de datos, HDVScan, HDVScan, k-means, por este orden. Donde igualmente, como les había explicado, aquí el color se le suma 1 por si tenemos un valor de 0 en DVScan o HDVScan. Entonces así el que era punto ruido cambia a 1, que es un color negro acá. Y pues como no podemos graficar las 4 dimensiones directamente, pues utilizo solamente las 2 columnas.
Tenemos acá sepal length y sepal width. Comparamos entonces lo que debería de ser 1, 2, 3 grupos, 1, 2, y aquí en este nube de puntos pierde la información DBSCAN, no es capaz de detectarlo. DBSCAN es capaz de detectar este junto con este, pero esta nube de puntos junto con las otras dos dimensiones, por supuesto, restantes, no es capaz de detectar. Igualmente, means, pérdida de información, como vimos. Aquí tal vez no se logra observar adecuadamente debido a la cercanía de los puntos aquí en 2D. Pero a simple vista pareciera entonces que K-means detecta de una manera mejor esta nube de puntos. En general, los 150 observaciones de Iris. De la conclusión, igualmente ninguno de ellos fue capaz de demostrar, de obtenerlo completamente. ¿Y cómo saber o cómo determinar qué algoritmo no supervisado es mejor que el otro? Pues para ello existen diferentes técnicas, no hay una universal, para validar cuál es el algoritmo que ha detectado mejor los agrupamientos, cuando conocemos, por supuesto, de antemano el valor real o el grupo correcto que debería. Pero en la vida real esto no necesariamente pasa, así que el analista, programador o estadístico, o el analista de datos debe de ser capaz de decidir si utiliza ese agrupamiento o no. Hay dos diferentes técnicas, depende si es análisis externo o interno del clustering como tal. Esto es otro vídeo, por supuesto, discutir cada una de esas técnicas de validación. Veamos con otro conjunto de datos, se llama moons. Se llama moons porque tiene una especie de lunas, como veremos ahí. Entonces, este es el ejemplo 2. Vamos a cargar moons. Como hice previamente en el otro, vamos a ver un par de distancias. 0.92, 0.99, 1.67 para las primeras filas. En este caso es necesario decir que son 100 observaciones con dos variables. Es decir, vamos a tratar un problema 2D. Realmente corro DBSCAN, ver cuál sería el epsilon adecuado. Esta función ya la discutimos previamente. Tenemos este gráfico acá y nos dice entonces que el epsilon adecuado, el mejor que podríamos tomar como tal, donde utilizamos 4 vecinos para poder obtener un core point, sería ser cercano al 0.35, cercano al 0.35, 0.36, 0.34. Entonces, utilizo 0.6 o puedo utilizar 0.4. Vamos a hacer un cambio acá, 0.4. Puede ser que sea, ya que es el óptimo, debería de parecer entonces ese óptimo a la técnica de DBSCAN. Pues veamos un poco acá el cambio. 0.4. Cargarlo. Llamamos a DBSCAN. Y nos dice que obtiene 4 diferentes clusters. Que no sabemos cuáles son los clusters, ya que Moons realmente no ofrece la etiqueta de cada punto. Esto en 2 dimensiones, por supuesto. Vemos que si hubiese puesto 0.3, variamos el epsilon con el mismo número de vecinos para formar un core point. Cambia, logramos observar que crea un quinto grupo, mejor dicho, ya que es bien sensible, ¿verdad? DBSCAN es bien sensible al cambio del valor del epsilon, de la distancia, para poder formar core points. ¿Ok? La distancia entre dos puntos
o dos observaciones y crear un radio. Ese epsilon es decir, como un radio para poder formar un core point, calculado junto con sus vecinos, por supuesto. Entonces, punto 3, observan la diferencia con punto 4, como en punto 4. Veamos el gráfico. Punto 4, recuerden que detectaba 4 clusters sin ningún ruido, como tenemos previamente acá. Y observamos una, dos lunas, es 4 clusters. 4 clusters. ¿Será este un diferente grupo que este que está acá? Que están juntos. Es una pregunta difícil de responder, de eso depende de la naturaleza del problema. Este grupo deberá pertenecer a este, porque está arriba abajo. Pues están separados de este, nos hace pensar que sí, este grupo no debe ser muy diferente que este, y lo mismo este. Están alejados en el espacio. Esta nube de datos junto con esta otra pertenecerán al mismo, o deberían de pertenecer al mismo grupo. Entonces, ¿qué nos dice HDBSCAN? Coloquémosle 7 grupos para poder formar un cluster. Este 7 recuerden que es muy diferente que el 4 que utilicé previamente para DBSCAN. A pesar de que HDBSCAN es una versión, digámoslo, mejorada de DBSCAN. Entonces, 7 min points nos dice que hay solamente 3 clusters. 3 clusters con 2 puntos ruido. ¿Qué pasa si le coloco 4 igual que DBSCAN? Nos dice que hay 4 clusters igual que DBSCAN. Pero, a diferencia de DBSCAN, no fue necesario colocarle el epsilon, distancia entre los puntos. Esa es la ventaja de HDBSCAN correspondiente con DBSCAN, por supuesto. Vemos el gráfico. Tenemos, fijan, 4 puntos. 4 puntos de ruido, pero esta nube de datos acá nos colocan que pertenece al mismo grupo, no como DBSCAN, a pesar de que tiene el mismo, nos dice que este sí pertenece al mismo grupo, una pregunta que previamente hicimos. Y es que aquí estas distancias entre estos no permite que estos puntos negros pertenezcan a este mismo grupo. Igualmente estos 3 que tenemos acá, 4, perdón, 2 marcados, otro grupo. Con el 7, que habíamos marcado previamente, nos cambia. Aquí, y así, 7 puntos para poder formar cluster. Es idéntico que DBSCAN. En DBSCAN había grupos como tal, pero ningún ruido. Pero continúa marcándonos HDBSCAN que esta nube de puntos deben de estar en el mismo grupo. Veamos el análisis del endograma y el árbol simplificado. Vamos acá. 1, 2 y 3 grandes clusters, como pueden observar. Cada vez que él cambie el valor de epsilon, vamos a tener diferentes números de clusters. 1, 2, y este de aquí va a depender si el valor del epsilon se le coloca en el DBSCAN, cosa que no toma HDBSCAN, cambiaría el número de grupos. Nosotros tenemos 3 grupos como tal. Grupos lo tenemos acá. 1, 2 y 3. Eso es lo que nos mostraría como tal. Y aquí cada uno de los puntos marcados, de los 100 observaciones. Entonces, es nube de datos, o 3 grupos, 3 clusters. Eso es lo que DBSCAN nos muestra. Veamos qué pasa con K-means. No sabemos cuántos clusters hay como para decirle de antemano, pero veamos con la función de la
biblioteca Facto Extra o del paquete Facto Extra, que esto ya lo habíamos visto previamente, hacemos el reescalamiento, determinar el número óptimo, clusters, para poder colocarle un parámetro diferente. Recuerden, los tres diferentes algoritmos necesitan diferentes parámetros. Nos dice 5 clusters. Ese es el valor adecuado o el óptimo. Este es el análisis de una técnica, por supuesto. Eso no debe de coincidir con la vida real. A veces, les digo, depende del analista. Lo que es como nuestro objetivo también. Entonces le colocamos 5 clusters. Un 86.8 de varianza. Los centroides. Un gráfico. Vemos aquí que los 5 diferentes clusters, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ojo que a diferencia de DBSCAN o HDBSCAN, esta nube de puntos se comporta de manera diferente. K-means no es capaz de detectar esta curva ni esta otra curva de acá. Hace, por supuesto, los centroides de manera rápida, decir que esté aquí, 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 aquí y por acá. Que cada uno de los centroides escoge las observaciones más cercanas o la observación al centroide más cercano. Por supuesto, K-means entonces no es capaz al momento de hacer la división de cortar estas curvas por igual o colocarles en un solo nube de puntos de un solo cluster. Por supuesto, es porque le coloqué 5 clusters, perdón. Vamos ahora si le coloco 3 clusters, a pesar de que no es el número óptimo, como me dijo la función fbis. Ahora sí, 1, 2 y 3 es nube de puntos. Se parece a DBSCAN, pero HDBSCAN nos decía algo diferente, por supuesto. HDBSCAN nos decía, no, en el parámetro que le coloqué, por supuesto, esta nube de puntos va a variar. Vamos a observar. Este es con 5. Decía el número óptimo. Este es lo que nos decía HDBSCAN. Este es con 3 clusters. Veamos entonces si le dejo los 5 que previamente me había dicho la función. Y hacemos la comparativa. Los datos originales. DBSCAN hace el cálculo de 4 diferentes grupos, pero no detecta las 2 lunas como diferentes. Por tanto, entonces, DBSCAN nos detecta esta nube de puntos pertenecen a uno solo, no como 2 lunas. Mientras tanto, K-means con el patrón de los 5 parámetros de los 5 clusters no fue capaz de detectar estos cambios. Igual entonces que el primer ejemplo, los 3 diferentes algoritmos supervisados arrojan diferentes resultados. Vemos cada vez que HDBSCAN al inicio pues, no fue capaz de detectar valores predeterminados o los grupos predeterminados de Iris, pero ahora HDBSCAN es capaz de detectar estas curvas y esta cercanía entre esta nube de puntos acá. A diferencia de DBSCAN, coloca estas 2 lunas en diferente grupo. Veamos un tercer ejemplo entonces, DS3.
También lo podemos cargar. Y vamos a llamar a dbscan, el dbscan y means. Vemos que el tiempo de ejecución, pues también ese es otro tema, otro tópico que se puede discutir, los tiempos de ejecución de cada uno de ellos. El que más tomó tiempo podemos observar fue HDBScan, a pesar de que era el mismo conjunto de datos que K-means y dbscan. Le pasamos los parámetros 10, 10, 6, que son 6 clusters, 10 puntos mínimos para hacer un cluster y 10 vecinos para formar un core point. Vemos comparativa uno de ellos. Vamos a hacer las gráficas. Vamos, que es un gráfico un poco diferente que el anterior. Es un poco más complicada la nube de datos para detectar. Pero vemos que K-means no detecta las curvas. dbscan y dbscan es capaz. Tampoco puede detectar los puntos ruido alrededor. Vemos aquí que hay múltiples colores como cual pintura de niño. Mientras HDBScan es capaz de poder detectar estas curvas o estas líneas. A pesar de que parecen que están juntas, pues las logra separar. Las diferentes densidades, las diferentes nubes de puntos, una S, una U. ¿Qué pasa con dbscan? dbscan también es capaz de poder detectar esas diferentes nubes de puntos. Igualmente sabemos que cambio esos valores, parámetros, los algoritmos van a cambiar la configuración de la nube de puntos que tenemos acá, uno de los diferentes colores. ¿Cuál es mejor? Tanto. Depende de la naturaleza del problema que se esté analizando, depende de las dimensiones que se estén utilizando también, cuanta mayor dimensión o menor dimensión. Se ve mucho mejor. dbscan y HDBScan, a diferencia de K-means, pueden detectar cuáles son los puntos ruido, poder detectar los cambios en las diferentes densidades. HDBScan mucho mejor que dbscan, ya que dbscan no necesita un parámetro epsilon para poder ver esas densidades. HDBScan a cada una de las nubes de puntos obtiene su valor de densidad. dbscan fue más rápido en ejecución que HDBScan, igualmente K-means. Los recursos necesarios, ese no es un problema. HDBScan tiene una ventaja que solamente necesita un parámetro, dbscan necesita dos, así que es necesario hacer corridas previas para obtener ese valor de epsilon, como vimos previamente. Y cualquier comentario, pues bienvenidos. Gracias.